Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a las emociones. Bienvenidos a las aventuras. Bienvenidos a la imaginación. Bienvenidos a la diversión. Niñas y niños, madres y padres, toda la familia. Aquí tenéis los cuentos infantiles. Hace muchos años vivía un rey y una reina que decían todos los días: ¡ay, si tuviéramos un hijo! Y no les nacía ninguno. Pero una vez, estando la reina bañándose, saltó una rana en el agua, la cual dijo: «Antes de un año verás cumplido tu deseo y tendrás una gorda hija». No tardó en verificarse lo que había predicho la rana, pues la reina dio a luz una niña tan hermosa que el rey, lleno de alegría, ignoraba qué hacerse y dispuso un gran festín, al cual invitó no solo a sus sirvientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas para que la niña fuese amable y de buenas costumbres. Había 13 hadas en su reino, pero como solo tenía 12 cubiertos de oro, que son los únicos que comen, una de ellas no podía asistir al banquete. Celebróse este con gran magnificencia y al terminarse regaló a la niña cada una de las hadas un don especial. Esta la virtud, aquella la hermosura, la tercera las riquezas, y así le concedieron todo cuanto puede desearse en el mundo. Mas apenas había hablado la 11ª, entró de repente la 13ª, deseosa de vengarse porque no la habían convidado, y sin saludar ni mirar a nadie, dijo en alta voz: «La princesa se herirá con un huso al cumplir los 15 años y quedará muerta en el acto». Y salió de la sala sin decir otra palabra. Se asustaron todos los presentes, pero entró enseguida la 12ª, que no había hecho aún su regalo, y no pudiendo evitar el mal que había predicho su compañera, procuró modificarle y dijo: «La princesa no morirá, pero estará sumergida en un profundo sueño por espacio de 1 siglo, del cual volverá transcurrido este tiempo». El rey, que quería evitar a su querida hija todo género de desgracias, dio la orden de que se quemasen todos los usos de su reino, pero la joven se hallaba adornada de todas las gracias que le habían concedido las hadas, pues era muy hermosa, amable, graciosa y entendida, de manera que cuantos la veían sentían hacia ella el mayor cariño. Mas al llegar el día en que cumplió los 15 años, dio la casualidad de que se hallase sola en palacio por haber salido el rey y la reina. Comenzó a recorrer aquella vasta morada, deseosa de saber lo que contenía, y vio una tras otra todas las habitaciones hasta que llegó a una torre muy elevada. Subió una estrecha escalera y llegó a una puerta, la cual no se tardó en abrir, dejándola ver una pequeña habitación donde se hallaba una anciana con su huso hilando con la mayor laborosidad. «Buenos días, abuelita», dijo la princesa. «¿Qué haces?» «Estoy hilando», contestó la anciana haciendo una cortesía con la cabeza. «¿Qué es eso que se mueve con tanta ligereza?», continuó diciendo la niña, y fue a coger el huso para ponerse a hilar, pero apenas le había tocado, se realizó el encanto y se hirió en el dedo. En el mismo instante en que sintió la cortadura, fue a parar a su cama, donde cayó en un profundo sueño, el cual se extendió a todo el palacio. El rey y la reina, que habían entrado en aquel mismo momento, se quedaron dormidos. Igualmente toda la corte. También se durmieron los caballos en la cuadra, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en la pared, y hasta el fuego que ardía en el fogón dejó de arder, y la comida cesó de cocer, y el cocinero y los pinches se durmieron por último para que no quedase nadie despierto. Cesó también el viento, y no volvió a moverse ni una hoja de un árbol de los alrededores del palacio. No tardó mucho en nacer y crecer un zarzal en torno de aquel edificio, el cual fue haciéndose más grande cada día hasta que le cercó por completo, de manera que ni aun su techo se veía, y sólo los ancianos del país podían dar alguna noticia de la hermosa rosa, con espinas, que se hallaba allí dormida, pues con este nombre era conocida la princesa, y de tiempo en tiempo
Venían algunos príncipes que querían penetrar a través de la zarza en el palacio, mas les era imposible, pues las espinas se cerraban fuertemente y los jóvenes quedaban cogidos por ellas, no pudiendo muchas veces soltarse, de modo que morían allí. Transcurridos muchos años, fue un príncipe a aquel país y oyó lo que refería un anciano de aquella zarza, detrás de la cual había un palacio en el que dormía desde el siglo anterior una hermosa princesa llamada Rosa con espinas, y con ella estaban dormidos el rey y la reina y toda la corte. Añadió además haber oído decir a su abuelo que muchos príncipes habían tratado ya de atravesar por el zarzal, pero que no lo habían podido conseguir, quedando en él muertos. Entonces dijo el doncel: «Yo no tengo miedo y he de ver a la bella Rosa con espinas». El buen anciano quiso distraerle de su propósito, mas viendo que no lo conseguía, le dejó entregarse a su suerte. Pero precisamente entonces habían transcurrido los 100 años y llegado el día en el cual debía despertar Rosa con espinas. Cuando se acercó el príncipe a la zarza, la halló convertida en un hermoso rosal que, abriéndose por sí mismo, le dejó pasar cerrándose después. Llegó a la cuadra y vio dormidos a los perros y caballos, miró el techo y vio a las palomas con la cabeza debajo de las alas, y cuando entró en el edificio, notó que las moscas estaban dormidas en las paredes. El cocinero se hallaba en la cocina en actitud de llamar a los pinches, y la criada estaba cerca de un gallo que parecía dispuesto a cantar. Fue un poco más lejos y vio en un salón a toda la corte dormida y al rey y a la reina durmiendo en su trono. Fue un poco más allá y todo se encontraba tranquilo, sin que se oyese el menor ruido, hasta que al fin llegó a la torre y abrió la puerta del cuarto en que dormía Rosa con espinas. Se quedó mirándola y era tan hermosa que no pudo separar sus ojos de ella. Se inclinó y le dio un beso, pero apenas se habían tocado sus labios, abrió los ojos Rosa con espinas. Despertó y le miró con la mayor amabilidad. Bajaron entonces juntos y despertó el rey y la reina y toda la corte, y se miraron unos a otros llenos de admiración. Despertaron los caballos en la cuadra y comenzaron a relinchar, y los perros ladraron al levantarse, y las palomas que se hallaban en el techo sacaron sus cabecitas de debajo de sus alas, miraron a su alrededor y echaron a volar. Las moscas se separaron de las paredes, el fuego se reanimó y se puso a chisporrotear en la cocina, y se coció la comida. El cocinero dio un cachete a cada pinche, los cuales comenzaron a llorar, y la criada despertó al canto del gallo. Se celebró entonces con gran magnificencia la boda del príncipe con Rosa con espinas, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas. Golpe de Efecto, de Apcast, ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.